Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Código Criminalística. Hoy quiero hablar sobre un tema que se toca poco y que tiene mucho avance con el día a día. Se está aplicando nuevas tecnologías que nos permiten mejorar con respecto a lo que es la identificación física humana. Nosotros lo vamos a dividir en dos grupos: el primario o fehaciente y secundario o indiciario. Cuando hablamos de los métodos fehacientes, estamos hablando de aquellos métodos que son inmutables, que son perennes, que son divisiformes, como es la papiloscopía, que estudia las crestas papilares que se forman en el cuerpo de una persona; la dactiloscopía, que se enfoca en la tercer falange de la yema de los dedos; en las manos, la palmatoscopía se enfoca en las crestas que nacen en la palma de las manos, y la pelmatoscopía sobre las crestas que están en las plantas de los pies y que son muy utilizadas en los recién nacidos. Después tenemos el método biológico. Acá entra lo que es la genética forense, donde se analiza o se estudia el ácido besoxirribonucleico. Vamos a encontrarlos en lo que son fluidos biológicos como la saliva, el semen, la sangre, también en restos óseos, en elementos pilosos con raíz, y en regiones específicas el ADN mitocondrial o el cromosoma Y, que nos va a permitir a nosotros rastrear a esa persona y ubicar esa huella genética, que va a ser única y que nos va a dar en porcentajes superior al 99,99% de efectividad en eficacia. Después tenemos el método odontológico. Esto sucede o se aplica mucho cuando el cuerpo está muy maltratado, ha sufrido un proceso traumático, como por ejemplo la calcinación o la putrefacción extrema avanzada. Lo único que nos va a quedar a nosotros para identificar a esa persona va a ser a través de los dientes, que son lo único que perdura en esos tipos de procesos. Acá nosotros vamos a aplicar el historial clínico odontológico, las radiografías, y vamos a ver las características de esa dentadura encontrada y la vamos a comparar con las de las fichas que tenga el médico, obviamente teniendo una posible víctima, y vamos a poder identificar a esa persona. Bueno, después vamos a seguir con el método antropológico forense y biométrico, que son métodos más modernos. Si bien la antropología ya viene desde hace años, es uno de los primeros métodos utilizados en la antigüedad, pero ha sido actualizado, se van mejorando las técnicas. Eh, Cuando hablamos de la antropología forense, estamos hablando de la reconstrucción a partir de los restos óseos encontrados, que nos va a permitir a nosotros saber la edad, el sexo de la persona, la altura que tuvo esta persona o que tiene esta persona, la especie o la raza. Además, si tuvo alguna patología a lo largo de su vida, puede quedar reflejado en esos huesos, que ya sea una fractura, ya sea que tiene cortado un miembro, eh, cualquier característica que a nosotros nos permita al final del camino identificar a esa persona. También tenemos la superposición facial. En este caso ya es más moderno, ya se utiliza un software, se utiliza la informática, se coloca una imagen de la persona, una fotografía de la persona cuando estaba viva, y se coloca el cráneo encontrado y se hace una superposición para tratar de determinar las características y que existan coincidencias específicas entre el cráneo y la imagen, y de esa manera podemos determinar si es la persona o no. También tenemos lo que es la biometría facial y el reconocimiento de voz, que en este caso lo que hace la cámara de seguridad, mientras las personas están pasando, empieza a identificar nodales en el rostro, o sea, puntos característicos que tenemos en el rostro, y empieza a comparar en el sistema, en la base de datos, y busca las coincidencias que tiene y va a arrojar posibles o los posibles sujetos, y ahí quedará cuestión de qué es lo que está buscando la justicia, si estamos buscando una persona específica, o también lo puede hacer a través del reconocimiento de la voz o de lo que se conoce como el espectrograma de voz, que aísla el sonido y busca las frecuencias y la gravedad de ese tono de voz y puede identificar al sujeto.
Por último, como método fehaciente podemos hablar de la necropapiloscopía, que lo que busca es extraer la epidermis para luego de la yema de los dedos para después obtener una huella clara, nítida. Es uno de los últimos métodos fehacientes. También tenemos el método a través de la prótesis y de la historia clínica. En este caso, nosotros encontramos una persona eh, en un estado de putrefacción, un estado avanzado o muy maltratado, y esta persona tiene una prótesis, y esa prótesis va a tener un número de serie. Ese número de serie lo podemos rastrear a través de la historia clínica, y de esa manera podemos saber quién es la persona. Son los métodos fehacientes, es decir, son métodos que no nos permiten duda de lo que estamos encontrando. Después, por otro lado, tenemos los métodos que son secundarios o son indiciarios, que son aquellos que son modificables con el tiempo, son características propias de esa persona que la hizo un profesional, pero que se pueden perder con el tiempo, como por ejemplo un tatuaje que se puede modificar, se puede borrar, se puede cambiar, una cicatriz. Son elementos que por sí solo no nos van a permitir identificar a una persona de forma fehaciente, a diferencia de los otros procesos. Espero que este tema les haya quedado claro, les sirva. Los invito a seguirme, a apoyarme en el canal y compartiendo este video para sumar información a quienes lo necesitan. Desde ya, muchas gracias. Les mando un saludo, un abrazo desde Catamarca, Argentina.